Por supuesto que hemos oído hablar de la inteligencia artificial y el doctor Isaac Asimov fue uno de los primeros en poner el punto sobre la I acerca de qué pasaría si un robot que tiene esta inteligencia pues se vuelve más fuerte, más inteligente o inclusive más apto para la vida que los seres humanos. ¿Cómo hacer para que esa creación no se vaya en contra de sus creadores? Bueno, pues de eso se trata este Javi Pons. Vamos a hablar acerca de las leyes robóticas de Isaac Asimov y pues espero que les guste mucho porque es un tema interesantísimo y súper contemporáneo. Comenzamos. Hola amigas y amigos del canal, pues con el gusto de siempre estar con ustedes en estos videos, en estos momentos de la semana. Espero que lo estén pasando muy bonito. Y bueno, pues hoy vamos a revisar un tema excepcionalmente interesante que viene, por supuesto, de la obra de nuestro querido doctor Don Isaac Asimov, ¿no? Y se trata nada más y nada menos que de las leyes robóticas, que originalmente se dice que son las 3 leyes robóticas, pero en realidad en la obra completa del doctor, pues hay 4. Y vamos a revisar una por una, vamos así a dar un preámbulo por qué existieron, de qué se trató su génesis en la literatura de ciencia ficción, y luego, bueno, pues qué implicaciones tiene en la ciencia contemporánea, sobre todo en la robótica y también en los sistemas neuronales artificiales, que actualmente estas redes neuronales artificiales son todo un asunto porque la teoría de la inteligencia artificial está ahí muy cerquita de nosotros, en Facebook, en todos lados, ¿no? Bueno, primero que nada, y antes de comenzar, quiero decirles que estoy muy contento porque estamos a nada de cumplir 4,000 suscriptores. 4,000 suscriptores, amigas y amigos. Entonces, va a haber una dinámica. Ya faltan poquitos. Y no va a ser para los 4,000. Si me ayudan a rebasar los 4,000, vamos a tener un regalo, ¿va? Entonces, pues ya estoy apartando así un presupuesto para poder hacer un regalito. Ya saben que el Javi cumple. Y pues mi idea es rebasar los 4,000 porque este año quiero lograr así el gran objetivo de rebasar 5,000. Esperemos lograrlo. Yo creo que sí, pero necesito de su ayuda. Entonces, bueno, dicho lo cual, amigas y amigos, vamos a revisar estas leyes robóticas. Bueno, lo primero más importante, que cuando el doctor Asimov creó esta idea de los robots, bueno, pues venía también ya la ciencia avanzando en términos de automatización. Ustedes saben, alrededor de los años 30, pues hubo todo un despliegue, ¿no?, de muchas cosas interesantes. Y el repunte, ¿no?, de la era, digamos, pulp, o de la primera, se le conoce como la Golden Age, pero en realidad es más bien como el espacio indie alternativo de inicio de la ciencia ficción, con estas revistas de Amazing Science Fiction, todos estos momentos donde también el doctor se desarrolló muchísimo. Bueno, pues ahí van a surgir estas preguntas, ¿no?, acerca de esta automatización, qué tanto, o sea, va a implicar, ¿no?, inclusive la destrucción de la especie humana, porque estamos creando máquinas que a lo mejor en algún momento, y ahí va, ¿no?, esta onda de la ciencia ficción, pues tomen una conciencia y se den cuenta de que son superiores a quienes les han creado. Y un poquito esto lo aborda el doctor en sus libros, sobre todo cuando habla acerca de la biografía de alguna obra o de cómo fue que se le ocurrió alguno de los libros que ha escrito. Y él le llamaba una cosa así como el síndrome de Frankenstein, ¿no? Decía, es que esta onda de que el que crea al monstruo o al ser, en este caso Frankenstein, en realidad es un ser superior, ¿no? Pues se ve eclipsada su vida por esa creación, porque la creación de pronto o enloquece o se siente superior y entonces quiere mandar y se da cuenta de que el ser humano es inferior y entonces lo mata o lo aniquila. Bueno, pues eso no debe de pasar, porque decías que hasta la fecha todo esto que son estos humanoides, estas máquinas que ha creado el hombre en la literatura, pues resulta que son malignas y que pues eventualmente nos van a destruir, ¿no? Y él quería lograr una idea de los robots como parte de nuestra evolución, ¿no?, como acompañantes. Sí, él habla de los robots como herramientas y bueno, pues inclusive en la Fundación Extendida, ustedes saben, pues bueno, la intención o el tema central es que los robots siempre están
Pues al servicio y al acompañamiento de la evolución humana a nivel galáctico. Bueno, pues entonces el doctor dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque es muy fácil pensar que una inteligencia sintética o artificial pudiera pues superar lo que hacemos los humanos en términos lógico-matemáticos, ¿no? Pero hay otros componentes y cómo integrarlos y qué hacer con ellos. Bueno, de eso se trató toda su obra al respecto de los robots. Para esto también, amigas y amigos, que recordemos que el buen doctor pensaba que los robots que lograban ya una inteligencia general, que ahora se le conoce así, esta inteligencia, pues digamos como similar a la humana, pues necesitaban un cerebro que tuviera esas características, ¿no? Esas capacidades. Y entonces él crea o propone el cerebro positrónico, que es un cerebro sintético creado en laboratorio con ingeniería, en donde se utilizan positrones, que ustedes bien saben es uno de los diferentes componentes de la antimateria, para hacer estas sinapsis, ¿no? Artificiales y para poder pues darle a los robots esta conciencia, ¿no? O esta inteligencia general de la que tanto se habla y se busca. Entonces aquí hay varias cosas. Primero, pues las leyes robóticas se aplican en los robots de Asimov y luego eventualmente pues se han llevado a otros lugares tanto en la literatura como en la intención científica. Y luego solamente aplican en los robots de Asimov que tienen cerebros positrónicos y no necesariamente en todos, porque ha habido excepciones a lo largo de las obras del doctor donde hay algunos robots que aunque tienen cerebro positrónico pues no atienden del todo o no atienden bien las leyes robóticas, ¿no? Para él era una especie de salvaguarda, ¿no? Esto de imbuir en un cerebro positrónico desde su arquitectura estas tres leyes que eran inamovibles y que regían la vida del robot. Entonces, si no hay cerebro positrónico, no hay robot, y si no hay pues leyes de la robótica, no hay cerebro positrónico. Por lo tanto, pues los robots no podrían funcionar sin ellas. ¿En dónde vamos a poder leer por primera vez las leyes de la robótica? Bueno, pues en el cuento Liar o en Mentiroso, ¿no? Lo vamos a encontrar en la compilación de Yo Robot. Y este cuento, bueno, básicamente expone la primera ley. No vemos ahí las tres todavía, pero ahí ya vamos a hablar de esta primera ley, donde dice que los robots deben de cuidar que un humano no sea lastimado, ya sea por acción directa o por inacción. Bueno, esa primera ley ahí va a estar. Pero la historia en donde vamos a poder ya leer las tres leyes y su funcionamiento y esa sinergia que hacen entre ellas para que un robot tenga un comportamiento es en el cuento Runaround. Un cuento muy interesante que vamos a poder leer también en Yo Robot, en donde se trata de dos astronautas y un robot que está de pronto como mal funcionando porque está dando vueltas como loco en un cráter. Y aquí la onda es que pues, se necesita que el robot regrese a la base, no se pueden acercar los astronautas porque ahí hay radioactividad y entonces es muy peligroso. Sin embargo, el robot no regresa y se le puede acabar la pila y esto va a ser un desastre porque es muy importante que regrese. Bueno, pues ahí lo que sucede es que el robot está dando vueltas como loquillo porque tiene un conflicto entre la tercera y la segunda ley, que ahorita las vamos a revisar. Pero entonces ese conflicto hace que no pueda ni irse del cráter, ni dejar de dar vueltas y tampoco regresarse a la base. Entonces, bueno, es todo un asunto el cuento porque la idea es que estos dos astronautas pues se van a tener que poner a reflexionar qué hacer para que se rompa ese ciclo como de disonancia cognitiva, en este caso, aunque es un poco rara la manera en la que lo aplican el concepto, en donde pues realmente lo que hay es un conflicto de intereses entre las verdaderas leyes que rigen el comportamiento de este robot. Y bueno, finalmente de eso se trata, ¿no? El cuento va a poner a funcionar la primera ley y entonces de pronto, pues ya como que logran solucionar el problema de una manera muy creativa, ¿no? Pero es el primer lugar en donde vamos a leer esto del Dr. Asimov. Ahora, no solamente en la Fundación y la Fundación Extendida y en los cuentos de robots que forman parte de esta saga, sino también que se va a llevar el Dr. Asimov estas leyes a la serie de Lucky Star. Estas leyes van a estar ahí en ese espacio tan bonito que le creó a su hija, fue un espacio literario que le creó a Robin y donde, bueno, pues son las aventuras interestelares, una onda así como del llanero solitario del espacio. Y bueno, Lucky Star va a contener eventualmente esto de las leyes robóticas ahí también. Y bueno, mi intención es rápidamente
que veamos cuáles son esas 3 leyes y una cuarta, porque no son 3, son 4 leyes robóticas, y platicar un poquito cómo funcionan y luego dar un contexto, ¿no? Bueno, pues la primera ley nos dice: un robot no le causará daño a un ser humano o, por su inacción, permitir que un ser humano llegue a causarse daño o a tener un daño. Bueno, pues esa primera ley es muy clara, ¿no? Esto de que el robot no me puede hacer nada, ¿no? O sea, básicamente un robot no me puede hacer daño de ningún tipo. O sea, no me puede lastimar ni siquiera emocionalmente. En el momento en el que se entienda que si el robot me habla feo, yo me siento muy mal, entonces el robot no puede hacerlo porque va a estar en contra de esa primera ley, ¿no? Y tampoco puede quedarse viendo a que yo, por ejemplo, pues no sé, me cruce la calle y me atropelle un camión, ¿no? No podría. O no podría quedarse viendo que alguien me va a dañar o que alguien me va a hacer algo. En el momento en que el robot detecta que voy a tener algún daño y ser yo un ser humano, mientras esto sucede, porque podría ser otro robot, pero en un ser humano, el robot tiene que impedir ese daño a toda costa. Esa es la primera ley. Y bueno, pues vamos a ver en muchos momentos cómo los robots salen así a salvar a los seres humanos que tienen al lado. Vamos a ver, por ejemplo, cuando Daniel Oliva conoce a Laia Bailey y en esas aventuras que tienen esta primera trilogía maravillosa de las Cuevas de Acero, pues como Laia va a estar todo el tiempo, pues digamos, como en peligro, y pues por las formas en las que puede, ¿no? Nuestro querido Daniel pues va a estar ahí tratando de cumplir con la primera ley, ¿no? Y bueno, aunque con ellos dos es muy evidente, pues no nada más sucede ahí, también los cuentos que están en Robot Visions, Robot Dreams, en Yo Robot, en todos estos otros lugares bonitos del Doctor donde hay robots, bueno, pues van a accionarse sobre todo esta ley donde pues no podemos hacer ni dejar, ¿no?, que un humano tenga daño alguno. La segunda ley robótica nos dice: un robot debe obedecer las órdenes que se le den a partir de los seres humanos, exceptuando aquellas órdenes que conflictúen con la primera ley. Es decir, fíjense ustedes qué interesante, porque aquí el doctor lo que hace es exponer de manera muy clara que los robots están al servicio de los seres humanos. O sea, no somos, digamos, especies diferentes. Los robots nunca van a tener los mismos derechos ni las mismas circunstancias de los seres humanos, porque son, bueno, pues eso lo pone él muy claramente ahí más de un escrito, son herramientas. De hecho, el buen doctor llegó en algún momento a comparar a los robots de sus sagas con los martillos y los clavos, así tan fácil, ¿no? O sea, son herramientas que nos permitirían pues hacer muchas cosas muy interesantes para la especie humana, pero no cohabitamos en los mismos términos, el planeta, el universo, la galaxia, ¿no? Entonces, bueno, ahí muy interesante, porque esta segunda ley lo que nos dice es que nos deben de obedecer siempre y cuando sea en beneficio de los seres humanos. Es decir, si yo le digo a un robot: ay, pues ve y dale un zape a la persona que está ahí enfrente, ¿no? Pues no, o sea, sinceramente el robot no me va a hacer caso. ¿Por qué? Porque aunque yo le estoy ordenando algo y me debe de obedecer, la primera ley tiene prioridad. Aquí lo interesante con las leyes robóticas es que entre más bajito el número, o sea, es más central la orden. La 1 es mucho más importante que la 2 es mucho más importante que la 3. Aunque pueden entrar en conflicto porque hay unas dinámicas entre ellas, están como anudadas, ¿no?, las leyes, pues sí, de todas maneras hay una que tiene mayor prioridad que otra, ¿no? Entonces, aunque yo le diría: vamos, hazle daño a un humano, el robot no lo va a hacer. Se va a quedar ahí o me va a replicar que no lo puede hacer porque pues él no puede dañar a un humano, no está programado para ello. O también si, por ejemplo, yo le digo: quédate aquí a ver cómo, pues no sé, fulanito está jugando tenis y cuando se pegue me avisas, o cuando se caiga, pues deja que suceda, ¿no? Y si el robot sabe que en algún momento de esa acción la persona se va a lastimar, me va a ignorar y va a ir a intervenir y le va a ayudar para que no se lastime. ¿Por qué? Porque aunque yo le haya dicho: quédate aquí sentado y no te muevas, pues entra la primera ley y entonces nada de que lo deja que le pase algo, ¿no? Tiene que intervenir.
Bueno, pues esa es la segunda ley. Y la tercera ley nos dice, un robot debe proteger su propia existencia tanto como esa protección no se conflictúe con la primera o la segunda ley. Fíjense qué bonito, porque entonces aquí le dice el doctor Asimov a los robots que son herramientas muy importantes. Entonces, que necesitan salvaguardar su propia existencia, que no les puede pasar nada, que se deben de proteger siempre y cuando no esté en juego ni la segunda ni la primera ley. Entonces lo que hace el robot es checar, ¿no? Estoy bien, sí. Me va a pasar algo, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver con alguna de las leyes o 2 o 1. Es decir, ¿me dieron una instrucción los seres humanos o no me la dieron? Ahora, ¿esa instrucción hace que un ser humano se vaya a lastimar o no? Ahora, si me quedo aquí y yo sufro daño y no me protejo, además de que está esta ley, entonces el ser humano nada más por estar aquí se va a lastimar o no. Empieza esta dinámica. La cuestión aquí es que se sepa a sí mismo valioso, pero no tan valioso como un ser humano, ese robot, ¿no? O sea, que sí salvaguarde su integridad, que no le pase nada, pero en el caso de que, por ejemplo, un ser humano vaya a un lugar radioactivo y entonces trate como de hacer algo muy peligroso y pues esté en riesgo su vida, entonces el robot, aunque vaya a entrar en verdadero peligro, inclusive se vaya a destruir por ir a salvar a ese ser humano, lo va a hacer. Porque esa es como la mandatoria, ¿no? O sea, ¿se podría proteger el robot? Sí, podría pensar en su propia subsistencia, sí, pero como el ser humano va a entrar en un daño, entonces entra la primera ley con mayor prioridad y pues el robot ni modo va a tener que ir a ayudar aunque algo le pase. Y lo mismo si alguien le ordena al robot que se quede ahí mirando, no va a hacer caso porque tiene que ir a salvar a esa persona, porque la segunda ley es menos poderosa que la primera y entonces ese encadenamiento que tienen las leyes pues funcionan con una dinámica en la toma de decisiones complejas. Y bueno, pues esas son las 3 leyes originales o las primeras 3 leyes que crea el doctor. Las vamos a ver funcionando a lo largo de todos los relatos que tengan a estos androides, ¿no? A estos humanoides que son los R, ¿no? Todos comienzan con R y luego su nombre para saber que es un robot el que tengo. Porque eventualmente pues se vuelven tan interesantes estas ingenierías que ya los robots son muy difíciles de distinguir o prácticamente imposibles de distinguir de un ser humano. Tanto que, como ustedes saben, nuestro querido Harry Seldon, que es un humano muy importante en la serie de Fundación Extendida, pues tiene que ver con un robot del cual pues hasta hace una vida ahí con el robot y todo. Y este robot está diseñado por otro robot muy importante de la saga, que es Giscard, ¿no? Entonces este robot trae ya esas 3 leyes más una adicional, amigas y amigos, y es bien bonito. Porque resulta que durante la construcción de la saga y luego, pues yo diría el hilvanado y el surcido invisible, ¿no? De las novelas que a lo mejor al principio no eran parte de la Fundación Extendida y luego ya lo fueron, pues el buen doctor dijo, ¿cómo le hago para que a estas dimensiones galácticas, ¿no? Ya así enormes, súper de expansión planetaria y de evolución humana, pues estos robots sigan en la misma línea de que no se le pueden poner ahí enfrente a los humanos y subyugarlos, ¿no? Bueno, pues la solución la propone el doctor en uno de esos libros, que es Robots e Imperio, o Robots and Empire. Resulta que Daniel Oliva, nuestro robot favorito de la saga anterior, pues de pronto conoce o tiene ahí una relación muy importante con otro robot que se llama Giscard Reventlow. Y Giscard, bueno, pues es un robot que tiene una capacidad pues casi inédita, porque ya había un robot como él antes, que es telépata, es decir, es un robot que puede leer los pensamientos de las personas, ¿no? Y bueno, pues esto cambia todo el asunto, porque entonces, pues ya no nada más es la acción tal cual de decir una orden o de tener una intención expresa, sino también una intención interna la que puede leer el robot. Y el robot con eso pues acciona las 3 leyes. Lo interesante es que es en este libro donde se crea una 4ª ley que es la ley Zeroth. Y la ley Zeroth dice cómo va. Un robot no podrá dañar a la humanidad o a partir de la inacción permitir que la humanidad se dañe.
Bueno, pues es que esta es la solución planetaria, cósmica, bueno, galáctica por lo menos, del doctor Asimov acerca de qué pasa cuando los robots se vayan junto con los humanos a colonizar, pues primero el sistema solar y luego la galaxia y luego lo que siga, y cómo hacerle para que entonces ya los robots no tengan que estar pensando en términos individuales, sino en términos grupales, ¿no? Humanos ya como especie. Porque esa expansión pues iba a implicar, en la imaginación del doctor, que nos íbamos a enfrentar a otras especies de otro tipo, o sea, especies alienígenas, y que además nos íbamos a enfrentar también a los retos de la expansión planetaria, que eso es, pues es algo que a la fecha no hemos tenido el gusto de enfrentar o el disgusto, ¿no? Apenas estamos tratando como especie de lograr llegar a otros planetas para ver si son habitables, no nada más para visitarlos, sino para vivir ahí. Y bueno, pues esa es la solución. Esta ley Zeroth es muy, muy importante porque al decir el doctor que es la ley básica, la de más bajo nivel, entonces le hace, digamos, como un override, como que sobrepasa por completo las otras tres en caso de que haya un conflicto. Donde, pues aquí podríamos también citar de Star Trek que the needs of the many surpass the needs of the few, ¿no? O, es decir, que las necesidades y las cuestiones que le atañen a las masas, al conjunto, son más importantes que las necesidades individuales. Bueno, esto pensándolo desde esa perspectiva, ¿no? De que nos vamos a tener que enfrentar a unos retos como seres humanos, pues enormes, y pues en esta idea, pues dice el doctor Asimov, tengo que blindar de que ya en una expansión de estas, pues inclusive pues los robots logren atisbar a la humanidad, ya no nada más al ser humano, como lo más importante a proteger. ¿Y quién creen que asume esta ley? Pues primero Giscard la propone, ¿no? En esta idea de que puede, pues ahora sí que ver esos pensamientos, sentirnos, ¿no? Esta telepatía con la que él pues, se desarrolla y que eventualmente le va a alegar a Daniel Oliva, y Daniel Oliva va a desarrollar con esa ley una serie de movimientos bien interesantes, bien importantes, que le van a dar forma total, completa y final a todo pues el argumento de la Fundación Extendida, ¿no? Y bueno, pues que esto, como ustedes saben, tiene ecos milenios y milenios adelante de ese primer momento en donde se conocen Elijah Baley y Daniel Oliva, y bueno, pues que es sensacional. O sea, esa es de las cosas que yo les recomiendo muchísimo, y como bien saben, todo termina, tengan cuidado amigas y amigos, en el libro de Fundación y Tierra. Entonces ese es el último que deben de leer. Ya después yo les propondría que se siguieran, ¿verdad?, con El fin de la eternidad, nada más para darle así un cierre muy bonito, muy interesante y muy creativo a la saga, pero ese libro de Fundación y Tierra es sensacional porque esta ley cero la vamos a ver totalmente en acción, ¿no? Y nos va a hacer sentido entonces un montón de cosas, ¿no?, que hemos visto a lo largo de la saga, que son como decisiones que parecen como muy autoritarias o como muy locas, y en realidad no, porque se está poniendo el bienestar de la especie humana a la de los individuos, ¿no? Bueno, pues, y recuerden, esto es la ley Zeroth, con TH y con Z, no la ley cero, porque realmente no se llama así, aunque es la ley, pues sí, de menor nivel, de nivel básico, pero bueno, pues ese fue el nombre que le puso el buen doctor a la última ley robótica. Y bueno, amigas y amigos, con esto despido el video con la reflexión, ¿no? De qué viene que ahorita sigan siendo tan interesantes estas leyes y pues yo digo una argumentación alrededor de ellas. Pues nada, porque estamos en los albores, ahora sí creo que en los albores, y no nada más lo creo yo, vean las noticias, de la verdadera inteligencia artificial, es decir, de esa inteligencia general que estamos ya en ciernes como especie de atisbar, ¿no?, de presenciar. ¿Qué es esto de la inteligencia general? Bueno, una inteligencia comparable a la del ser humano, pero en un ambiente sintético programado artificial, ¿no? Que no necesariamente, amigas y amigos, estamos hablando de una computadora binaria,
porque como bien saben, ya estamos en la era de las computadoras cuánticas, donde se usa la teoría cuántica y los tres estados posibles, o sea, 0, 1 e indefinición, básicamente, así como para ponerlo muy simplista. Así funcionan esas máquinas, son carísimas, son interesantísimas, necesitan unas temperaturas bajo cero impresionantes para poder funcionar y siguen estando en desarrollo, ¿no? Hay empresas, bueno, pues punta de lanza en esto, una de ellas es Google, efectivamente, en donde este desarrollo del hardware está logrando entonces que la forma en la que piensan estas máquinas o piensan, digamos, en la que están programadas para tomar decisiones, pues sea mucho más compleja y pues probablemente en este siglo, pues ya veamos nacer el primer momento de inteligencia artificial real, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues es una teoría. En realidad la inteligencia artificial no es una aplicación per se, ¿no? No es una situación que digas, vamos a pensar, Midjourney o DALL-E, que ahorita están muy de moda, ¿no? O el ChatGPT, ¿no? Bueno, pues esto es la inteligencia artificial, el ChatGPT, sí, porque es una aplicación de la teoría de la inteligencia artificial. En realidad el ChatGPT o el Midjourney son aplicaciones de esto, ¿no? Y bueno, son redes neuronales generativas, así se les llama, donde pues a partir de una, digamos, compilación de datos, donde se toman esos datos, se analizan, se modelan y se generan nodos de, entre palabras, pensamiento o de toma de decisiones y análisis, vamos a tener resultados después cuando le pedimos a partir de una instrucción un resultado a esta aplicación, ¿no? Entonces yo le puedo decir a ChatGPT una pregunta, que ChatGPT es un chatbot, como las de los bancos, por ejemplo. Le hago una pregunta y entonces me responde, pero no de manera sencilla, sino de una manera que parece muy compleja. Sí lo es, pero es que es una colección de informaciones que ya anteriormente pues se le mostraron a esta programación para que aprenda, ¿no? Un poco así se le dice, aunque realmente no es un aprendizaje, a responder este tipo de circunstancias, ¿no? Lo mismo estas aplicaciones que generan video, que generan audio o que generan algún tipo de gráfica a partir de una instrucción en texto, ¿no? Bueno, ese es solo un atisbo, ¿no? De esto. Lo que realmente implica es que se pueden automatizar sistemas donde las personas pues nos tardamos mucho o de plano no podemos lograr los resultados que se necesitan. También se pueden automatizar espacios en manufactura, muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, pues la toma de decisiones complejas se ve apoyada por estos sistemas. Entonces, la inteligencia artificial, que todavía no logra ese momento complejo general, que pareciera como el de los humanos, pues se va a ver o se podría ver beneficiada de una serie de seguros, ¿no? De estos salvaguardas como los del doctor, porque pues el peligro está en que sí, en verdad la cosa esté programada para entrar en una especie de autoconciencia donde se sepa más fuerte o más inteligente o más rápida o más interesante que los humanos que la han programado, y entonces pues nada más por eficiencia, solo por eficiencia, pues decida que no somos necesarios para el ecosistema donde se desarrolla la vida, ¿no? Y de hecho, ahí fíjense qué interesante, uno de los más importantes investigadores y fundadores de la investigación en inteligencia artificial a nivel mundial, apenas hace unos, yo diría como mes y medio, 2 meses, lanzó una carta donde su preocupación más grande es que al lograr esta inteligencia general, estos sistemas de redes neuronales pues decidan que la vida es inconsecuente porque es ineficiente en términos lógico-matemáticos, ¿no? Y pues tendrían razón, porque la vida no se rige por principios lógicos matemáticos, se rige por una conjunción entre eso y otras tantas circunstancias, entre ellas la interpretación de eso que es la vida misma, y bueno, otros sistemas y subsistemas que tienen que ver con lo orgánico, como la generación de hormonas, los organismos vivos que están hechos a partir de células, ¿no? Y pues que crecen, nacen y se desarrollan y mueren, y no necesariamente desde una percepción de programación lineal, ¿no? Por muy compleja que sea la programación, pues tiene esos espacios de no desarrollo todavía, ¿no? Pues es muy interesante, amigas y amigos. Porque sí, o sea, las leyes del buen doctor sirven también como una guía ética acerca del desarrollo de la inteligencia artificial actual. Y bueno, pues hay quien todavía está
está proponiendo una mejora de estas leyes, porque ya cuando entramos en una lógica de interacción, pues se vuelven muy complejas, muy interesantes, pero también muy difíciles de controlar. Y hay casos, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si un robot no sabe que es un robot y entonces pues no le aplican las leyes? Porque como él o este instrumento no sabe que es tal, ¿no? Entonces las leyes pues no le aplican. Por eso decía el buen doctor, pues es que está imbuida esa set de leyes, esas características centrales de toma de decisión, están imbuidas en la construcción, en la arquitectura del cerebro positrónico que le da a los robots manera de existir. Y bueno, pues ahorita no estamos todavía construyendo, o a lo mejor nunca lo haremos como especie, cerebros positrónicos, pero les digo, computadoras cuánticas ya están en funcionamiento y sería muy importante tomar estas reflexiones hacia una ética de la robótica y de la inteligencia artificial contemporánea, donde no dejemos sin monitoreo, sin control a estos instrumentos que pues, lo que deberían de hacer es acompañarnos a crecer en este mundo y en este universo conocido, ¿no? Y bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado mucho el video, espero que les ponga yo a reflexionar, vayan a investigar más acerca de las leyes robóticas, léanse al doctor Asimov, ya es de verdad un favorito, favoritísimo del canal. Yo sé que ustedes también me han pedido mucho que siga con estos videos del doctor. Y bueno, hay para aventar para arriba, hay muchas cosas que no hemos revisado aquí, muchas, y nos va a dar para años de tertulia, ¿no? Y bueno, pues eso es parte de la intención de estar aquí. Y pues si van llegando y les gustó el video, suscríbanse, es un canal especialmente hecho para hablar de autoras y sus obras en varios lugares, pero mayormente libros. Y pues si les gustó y ya están por aquí, ya saben, denle like, píquenle a la campanita y reportan el amor para que pues lleguemos a más. Ya les voy a decir en el siguiente video la dinámica de si rebasamos los 4000, o sea, digamos, a mí me gustaría llegar a 4100. Imagínense ustedes, amigas y amigos, si logramos 4100 así pronto, en cuanto lo logremos, va a haber un premio. Va a haber un premio y el Javi cumple con sus premios, ¿va? Entonces, pues les mando un gran saludo, les agradezco muchísimo, muchísimo que estén aquí y que sea una gran semana, ¿no? Que la pasen bonito y que pues tengan unos días sensacionales. Hasta la próxima. Adiós. Domo arigato, Mr. Roboto. Domo. Domo.